Congregacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Bendiciones, mis amados, que este sea un día de extremada bendición para todos nosotros. Este es un día especial, es un día particular, así lo percibo yo, espero que usted también. Un día donde Dios va a hablar a nuestro corazón, Dios va a hablar a lo más profundo de nuestro espíritu y estamos creyendo, declarando y clamando que su palabra será viva y eficaz para nosotros. Queremos hablar en este día del esperado avivamiento que se nos ha profetizado. Yo estoy segura que usted, al igual que yo, hemos escuchado profecías una y otra vez acerca del avivamiento en Honduras. Desde que yo me convertí, estoy escuchando palabras proféticas acerca de un gran avivamiento que va a surgir de Honduras para las naciones. Posteriormente, hemos escuchado de avivamientos que salen de San Pedro Sula para todas las naciones, bueno, para el resto del país y también para todas las naciones. Aún recientemente, en el mes de enero de este año 2020, en un evento profético que tuvimos en la UTH, escuchamos de la voz del apóstol Ronnie Chávez cómo lo que ocurra primero en San Pedro Sula va a ocurrir después en el resto del país, en el resto de la nación, y que será un avivamiento sin precedentes, algo poderoso. Y yo les he dicho, la palabra sigue estando vigente. No es que Dios se ha olvidado. El hecho de que estemos pasando por este confinamiento y esta pandemia no quiere decir que se anuló la profecía. La profecía sigue vigente. Ahora, yo estaba meditando en estos días acerca de cuál es nuestra actitud ante esas profecías que Dios nos ha dado. Y normalmente la gente más profética decimos, bueno, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Dios dijo, yo lo creo, Dios lo hará. Y eso está bien. Pero yo le voy a decir algo en este día que espero le ayude. Mire, los profetas declaran lo que ellos ven en el ámbito espiritual o en el mundo espiritual. Ellos están viendo lo que Dios quiere hacer y eso es lo que ellos declaran. Ahora, la noticia que le tengo hoy es que todo lo que Dios dijo que hará, lo hará con su iglesia y a través de su iglesia. Él lo hará con nosotros. O sea, Dios no va a cumplir lo que dijo si no es iniciado por nosotros, los hijos de Dios que hemos creído a esa palabra. O sea, lo primero es que necesitamos creerla, luego necesitamos activarla por la fe y luego hay alguna acción que nosotros necesitamos tomar. ¿Cuál es nuestra responsabilidad ante esas palabras proféticas que han sido dadas? Bueno, la primera es orar y clamar para que esto ocurra. Recordarle a Dios su palabra. Señor, tú dijiste que de Honduras ibas a levantar un avivamiento sin precedente hacia las naciones. Orar y clamar. Ahora, no es cualquier oración. No es una oración intelectual. No es una oración que usted hace porque tiene la rutina de que todos los días a tal hora del día, mañana o noche, lo que sea, usted aparta un tiempo y entonces dentro de esa rutina usted dice, bueno, voy a orar por esto o voy a clamar por esto. No, tiene que ser una oración con gemido, una oración con lloro, una oración apasionada, una oración que brote del corazón. Tampoco es algo aprendido, no es algo provocado, no es que yo le voy a decir, vaya, gima ahora, gima. No es así. Tiene que provenir de lo profundo del corazón, de las fibras más íntimas de nuestro ser. Tiene que ser algo natural, algo genuino, algo que lo siente de verdad. Ahora, fíjese que yo me he encontrado con que hay muchas personas, y aún me ha pasado a mí, que de pronto no podemos experimentar dolor por la condición de la ciudad. Y a veces es que hemos endurecido el corazón. A veces es que nos hemos vuelto indiferentes.
a veces es que ya nos acostumbramos a estar escuchando que hubo una delincuencia más, que hubo una muerte más, que hubo un secuestro más, un robo más, etcétera. Y entonces ya es para nosotros como una rutina y ya nos volvemos indiferentes, nos conformamos, ya no nos produce nada. Entonces yo quiero decirles, si esa es la condición de nuestro corazón, necesitamos en primer lugar pedirle al Señor que nos cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. Si nosotros no experimentamos el dolor por la ciudad, el dolor por el barrio, el dolor por lo que está ocurriendo en el país, entonces no vamos a poder orar o clamar a la manera que hemos de hacerlo. Tenemos que experimentar un dolor sincero, como si fuera algo personal, algo propio lo que se está muriendo, algo que es parte de nuestra misma carne, de nuestra misma persona que está sufriendo. Necesitamos, mis amados, embarazarnos del propósito divino para poder darlo a luz. Yo no puedo gemir con dolores de parto si no estoy embarazada. Y para embarazarme tiene que ser que en lo profundo de mi corazón, allí está la carga por lo que está ocurriendo en mi ciudad o en su ciudad, donde quiera que usted esté y donde quiera que usted viva. Yo quiero repasar hoy brevemente cómo es que ocurren los avivamientos o cómo han ocurrido históricamente los avivamientos. Mire, para que haya un avivamiento, tiene que levantarse un hombre, varón o mujer, que ame la ciudad y que tenga carga por ella. Carga por, como le dije, por las delincuencias, por la idolatría, carga por lo que está ocurriendo que no está alineado al propósito de Dios. Esa persona que se levanta con esa carga para orar, para interceder, tiene que hacer una oración intercesora, identificativa, apasionada y constante. No es que oro hoy y después se me olvidó y a las 2 semanas me acordé y dentro de un mes volví. No, tiene que ser algo persistente, perseverante, constante, continuo, hasta que podamos ver la respuesta. El tercer requisito es una fe activa y la perseverancia, como dije, hasta que se cumple el propósito. En la Biblia, esa frase hasta que es bien importante. Usted va a ver cuando el Señor estableció metas, dio diseños, dio palabras, decía hasta que, y ya lo vamos a ver en un ratito como le dijo a los discípulos. En un avivamiento siempre ocurre, en primer lugar, arrepentimiento, no solo en el inconverso. Tiene que comenzar por la gente de la iglesia o tiene que comenzar por la persona que entró en ese gemido, en ese lloro, en ese clamor. Viene un arrepentimiento genuino y confesión de los pecados, pero no solo eso, sino también un cambio de actitud. Es decir, si yo actuaba en altivez, al haber un arrepentimiento, tengo que comenzar a caminar en humildad. Si yo antes era indiferente a los pecados de la ciudad y yo pido perdón, yo voy a cambiar de actitud. Ahora no voy a ser indiferente. Si era indiferente a las necesidades de mis hermanos, de mis vecinos, ahora que me arrepentí y pedí perdón, ya no voy a ser indiferente. Tiene que haber un cambio de actitud. Para que haya un genuino avivamiento, tiene que ir acompañado de salvación masiva de los perdidos. Este es un requisito. ¿Por qué se lo digo y se lo remarco? Porque muchas personas piensan que un avivamiento consiste en que la gente de la iglesia comience a hablar en lenguas, comience a profetizar, que quieran danzar, que quieran estar temprano en la reunión. Todo eso es importante y por ahí comienza. Pero si el avivamiento se limita a la gente de la iglesia y solamente estamos viendo que los de la iglesia están en el fuego del Espíritu y están danzando y están profetizando y se ministran unos a otros,
pero eso no trasciende de las puertas del templo si nosotros no estamos viendo que los perdidos están arrepintiéndose y siendo salvados. Si no vemos que hay conversiones en la ciudad, entonces no es un avivamiento. Puede ser un fuego pasajero que ocurre dentro de la iglesia, pero para que podamos nosotros calificarlo como avivamiento, tiene que trascender a la ciudad. Tiene que haber un movimiento de gente inconversa en el mundo, allá en el sistema, que de pronto comienzan a ser salvados. Ese es el sello del avivamiento. Otra de las características es que comienza a haber restitución a los que le debemos. Es decir, la gente de la iglesia y aún los inconversos, los que vienen para ser salvados, tienen un anhelo de vivir en santidad. Y entre eso de querer vivir en santidad, también incluye que comenzamos a pagar deudas y a restituir lo que habíamos defraudado. Usted lo puede ver en el ministerio de Jesús, cuando él llegó a la casa de Zaqueo. Lo primero que Zaqueo dijo fue: y a todos los que yo les he robado les voy a devolver multiplicado. Eso es restitución, ¿verdad? Bien, y la llenura del Espíritu Santo para los que estamos en la iglesia, pero no solamente decir: yo tengo la llenura, sino que nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo. Porque la llenura del Espíritu Santo no solamente es para profetizar, no solamente es para hablar en lengua, no solamente es para sanar a los enfermos, es principalmente para que nosotros aprendamos a escuchar la voz de Dios y nos dejemos dirigir por el Espíritu Santo que nos está llenando. Cuando nosotros como líderes y también como hijos de Dios en la casa, dejamos que el Espíritu Santo nos hable y nos dirija y somos guiados por Él, estamos seguros que nosotros seremos testigos de la manifestación del poder de Dios. Porque muchas veces por hacer cosas carnales en nuestra propia fuerza, por estar haciendo cosas humanas, nosotros bloqueamos el poder del Espíritu Santo. Pero cuando estamos escuchando su voz, y sencillamente nos sentamos a ver cómo Dios actúa, entonces vamos a ver la manifestación de poder del Espíritu Santo. Y una de las consecuencias de todas estas salvaciones y de todo esto que dijimos del mover del Espíritu Santo es que va a haber efectos transformadores en el barrio, en la colonia, en la ciudad, en el pueblo, en el departamento y posteriormente en la nación. Tiene que haber un efecto transformador en la sociedad para que podamos llamarlo avivamiento. Yo quiero comenzar con algunos avivamientos. Voy a mencionar algunos avivamientos bíblicos y quiero comenzar con la instrucción que le dio el Señor Jesús a los discípulos antes de irse, cuando Él ya se estaba despidiendo. Quiero que vaya conmigo al Evangelio según Lucas, en el capítulo 24. Vamos a leer verso 46 al 49. Esta es una instrucción que el Señor les dio al inicio, antes de que Él se fuera. Dice aquí en Reina Valera 1960, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Verso 49, muy importante. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que, si usted quiere subraye, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. ¿Por qué le pongo esta escritura? Porque no puede haber avivamiento si no hay un derramamiento del Espíritu Santo o si no ha venido sobre nosotros el poder de lo alto.
Todo avivamiento se origina por el Espíritu Santo operando a través de la persona o las personas que Dios impactó con una carga por la ciudad. Entonces, en base a lo que Jesús le dijo a sus discípulos, yo me atrevo a decir que lo que ocurrió a partir de Pentecostés con el inicio de la iglesia del primer siglo, podríamos considerarlo como el primer avivamiento de la historia. Vaya conmigo al libro de los Hechos, por favor, en el capítulo 1. Vamos a leer versos 13 y 14. Dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Quiero que ponga un poco de atención a este verso 14. Yo le puse en negrillas, perseveraban unánimes en oración y ruego. El perseverar es sumamente importante, pero como aquí había varias personas, era importante que estuvieran en el mismo ánimo o en el mismo sentir. Estaban unánimes. ¿En qué? En oración y ruego. ¿Qué sería lo que ellos estaban orando y qué sería lo que ellos estaban rogando? Cuando estudiamos un poco acerca del Pentecostés y que el Espíritu Santo vino como viento recio y con llamas como de fuego, yo les decía que seguramente los discípulos no esperaban que fuera esa la manifestación del Espíritu Santo. Ellos estaban orando unánimes juntos y probablemente su oración era envía a Cristo otra vez, o tal vez la oración era cumple tu propósito, llénanos para que podamos ir hasta lo último de la tierra. Ellos no tenían idea de que iba a venir un viento recio. Ellos no tenían idea de que se iba a posar sobre ellos llamas como de fuego. Ellos no tenían idea de que iban a comenzar a hablar en otras lenguas o a profetizar, o que los que estaban en el mercado los iba a entender. Ellos no sabían cómo iba a ser la manifestación, pero ellos estaban en oración y ruego. Así que si estaban unánimes, si estaban en oración y ruego, seguramente que era una oración de corazón, gimiendo para el cumplimiento de lo que Jesús les había dicho que iba a hacer. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 2. Esto es lo que acabo de parafrasear. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Verso 4, subraye, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Bien, vamos a movernos un poquito hasta Hechos capítulo 4, verso 29. Aquí ya todos los apóstoles que estaban en el aposento alto y todos los que le acompañaban, que eran, entre todos eran 120, ya habían sido llenos del Espíritu Santo. Y aquí en el capítulo 4 de los Hechos ya se narra cómo ellos iniciaron su ministerio, cómo de inmediato comenzaron a predicar, comenzaron a orar por los enfermos, comenzaron a hacer la obra del reino. O sea, cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros y nos empodera, lo primero que ocurre es un deseo de ir a predicar el evangelio, de ir a contarle a otros lo que nos pasó. Anhelamos que todos los enfermos se sanen. Quisiéramos que los endemoniados fueran liberados. Esa es una de las señales de estar llenos del Espíritu Santo. Medite usted un momentito. Si hace tiempo que usted no experimenta ese anhelo de predicarle a los perdidos, o ese deseo de liberar endemoniados, o ese deseo de sanar enfermos,
entonces sería bueno meternos en un tiempo con el Señor y decirle, Espíritu Santo, lléname otra vez. Espíritu Santo, lléname, llena mi corazón, lléname de tal manera que yo comience a sentir esa pasión por predicar el Evangelio, liberar endemoniados y sanar enfermos, ¿sí? Bien, entonces vemos en Hechos 4, verso 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, está hablando de las autoridades romanas que los están amenazando, y concede a tus siervos con todo denuedo, hablen tu palabra. Ellos querían hablar la palabra del Señor, no de cualquier manera, sino con todo denuedo. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora fíjese verso 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo y clamamos al Señor, nosotros podemos provocar también que todos los que están con nosotros sean llenos del Espíritu Santo y comiencen a hablar con denuedo la palabra del Señor. Así se inician los avivamientos, porque muchas veces aún hay personas inconversas que están a nuestro alrededor, pero que al venir esa unción poderosa y esa llenura del Espíritu Santo, ellos pueden hasta hablar en otras lenguas, aunque aún no hayan confesado a Cristo, y después decir yo quiero de esto, y ellos confiesan a Jesús. Bien, yo quiero hablarle un poquito de lo que yo considero que fue un avivamiento a través del apóstol Pablo. A lo mejor cuando usted lo mira o lo estudia, no se lo van a exponer o a nombrar como un avivamiento, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo, ya hablamos acerca de él, creo que la clase pasada o antepasada, cuando hablamos de la iglesia del primer siglo. Bueno, que él al principio era perseguidor de cristianos y después resulta que él fue perseguido, precisamente por llevar el evangelio poderoso del Señor Jesucristo. Pero al apóstol Pablo se le ha conocido más que todo como el apóstol de los gentiles, porque él fue quien más predicó en pueblos y ciudades que no eran judías en su época. Eso ya de por sí es un avivamiento, porque todos en ese tiempo pensaban más en términos de los judíos, pero él fue llamado para predicarle a los gentiles. Pablo se convirtió más o menos, o Saulo se convirtió en Pablo más o menos en el año 33 después de Cristo. Él fue contemporáneo de Jesús, pero no se conocieron. Y él falleció más o menos en el año 64 después de Cristo, o sea que tenía tan solo 58 años, ¿verdad? Cuando él falleció. Bien, porque él nació alrededor del año 6 después de Cristo. Bien, Pablo llevó el evangelio a diferentes lugares. Yo le voy a mencionar ahora todos los lugares a los cuales el apóstol Pablo llevó el evangelio. Algunas de estas ciudades que yo le voy a mencionar, Pablo no las visitó personalmente. La razón por la cual se las menciono es porque ya sea que algunos de los enviados de él desde la escuela de Tirano fueron a esos lugares, o las cartas y los escritos llegaron a esos lugares trayendo conversión a todo el Asia Menor, que es lo que hoy llamamos Turquía. Dígame si no será un avivamiento que una sola persona pueda originar un movimiento donde toda una región o todo un país se convierta sin faltar ninguno. Me parece que es un avivamiento. Porque no solamente confesaban a Jesús, la gente era liberada, la gente era sanada, la gente era prosperada, ellos comenzaban también a predicar el evangelio. Así que ahora le menciono los lugares: Corinto, Tesalónica, Éfeso, Colosas, Salamina, Pafos, Perge, Antioquía, Iconio, Listra, Derbe, Pisidia, Panfilia, Atalía, Filipos, Macedonia y Malta. Me parece que para unos pocos años de ministerio, porque el ministerio de Pablo
duró como 33 años más o menos. Me parece que es bastante y que sí es un avivamiento que hasta nuestros días nos ha llegado a través de las cartas que nosotros estudiamos en las Escrituras, ¿verdad? ¿Está de acuerdo? Bien. Hace unos años, en el 2010, bueno, hace 10 años, yo recuerdo que yo prediqué acerca del avivamiento, de la necesidad de un avivamiento. Y mencioné a este personaje que ahora voy a mencionar. Resulta que he estado revisando para hacer transcripciones de videos a escritos y este personaje, o esto que yo había compartido, se lo había asignado a un joven de la casa para que él hiciera la transcripción, a Benjamín Bardales. Y entonces Benji me dijo, justo en el día de su cumpleaños, me dijo, mamita, aquí le mando la transcripción, fui muy tocado, me quebrantó lo que escuché acerca de este joven. Y bueno, yo le dije, qué bendición, lo más importante es que tú seas tocado, que seas ministrado, que seas bendecido, eso es más importante que hacer la transcripción. Y entonces me llamó la atención y me puse a buscarlo y empecé a escuchar yo la enseñanza que yo misma había predicado hace 10 años. Y a mí me quebrantó también. Y entonces supe que el Espíritu Santo quiere que nosotros recordemos estas cosas. Así que le voy a hablar de un gran avivamiento que ocurrió en Gales, Reino Unido, a través de un joven llamado Evan John Roberts. Mire, Evan Roberts nació en Island House, en un lugar, en un pueblito que se llama Wichiminid. Está por Sensea, un lugar bastante recóndito. Él nació el 8 de junio de 1878 y él falleció en Hillside, que queda en Winroad, en Cardiff, el 29 de enero de 1951. Tuve la oportunidad de estar en Cardiff. Rebeca, nuestra hija, estuvo un año allí, un lugar hermoso al cual espero volver. Bueno, él era, Evan Roberts, era el 9º hijo de 14 y era hijo de un minero, Henry Roberts. La educación de Evan se limitó a tener solo la escuela primaria local en el pueblito donde vivía. Y a la edad de 12 años, él deja la escuela para irse a trabajar a la mina también. Él se convierte al Señor Jesucristo a la edad de 15 años. Pero él comienza a ver la corrupción y el crimen que hay en la sociedad que está lleno de mineros. Y empezó a interceder por su pueblo. Y le pedía a Dios un avivamiento espiritual. Resulta que tenía amigos jóvenes de su edad, adolescentes igual que él, cuyos padres, cuando terminaban su trabajo en la mina y les pagaban, se iban a emborrachar, eran alcohólicos, no llevaban dinero a su casa, eran padres irresponsables. Y todo eso tocó el corazón de este joven llamado Evan Roberts. ¿Sabe cuánto tiempo Evan con sus amigos estuvieron orando hasta ver una respuesta? 11 años en que ellos se juntaban sencillamente para clamar para que terminara esa condición de alcoholismo, de bares, de prostitución, toda la perdición que había en aquel pueblo. Estos jóvenes por 11 años, o sea que si Evan Roberts tenía 15 cuando empezó a orar, cuando se cumplió tenía 26. Y entonces cuando él tenía tan solo 25 años, en el 1903 comenzó a predicar. No tenía educación secundaria, así es que en 1904 él entró a una academia, Newcastle Emeline Academy, para prepararse para el ministerio. Este era como un instituto bíblico, una academia bíblica. Y cuando estaba allí estudiando para prepararse para el ministerio, él se sentía insatisfecho de su relación con Dios. Imagínense, llevaba 11 años orando por un avivamiento, pero él no se sentía satisfecho de su relación con Dios. Así que estaba desanimado. Él decía, tiene que haber algo más. Él esperaba que hubiera algo más. Y de pronto
dieron el anuncio ahí en el Instituto Bíblico, en la academia, de que andaba un evangelista itinerante por ahí. Él se llamaba Seth Joshua. Y entonces, así como con pocas ganas, le dijo a otros jóvenes que por qué no iban, porque él quería experimentar algo diferente. Así es que ahí en 1904, el 29 de septiembre, 19 jóvenes y Evan Roberts, o sea, 20 en total, asistieron a esa reunión. Iban caminando hacia la reunión de evangelismo cuando todos empezaron a cantar como un cántico nuevo: está viniendo el poder del Espíritu Santo, lo recibo, es el poder del Espíritu Santo. O sea, eso era mientras iban de camino, pero cuando ya estaban en la reunión, Evan Roberts comenzó a sentir como dolores de parto. Y el Espíritu Santo le habló y le dijo: esto es lo que necesitas. Inmediatamente él lanzó un grito y dijo: doblégame, oh Señor. Y después de un tiempo, ahí en la reunión, el Espíritu Santo le dijo que lo hiciera públicamente, que lo gritara para todos. Así es que él, con lágrimas que le corrían por las mejillas, Evan empezó a gritar para todos: doblégame, dobléganos, Señor. Y en ese momento el Espíritu Santo intervino sobre él de una forma tan penetrante que desde esa noche la vida de Evan Roberts nunca volvió a ser la misma. Empezó a predicar el Evangelio de la cruz y las almas se comenzaron a salvar de una manera increíble, y empezó a ser la salvación el enfoque del avivamiento. Evan Roberts entendió que era tiempo de predicar con pasión para que la gente fuera salvada. Había orado por 11 años apasionadamente. Ahora tenía que predicar el evangelio porque el Espíritu Santo le había dicho: este es el momento, este es el tiempo, y él estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando él regresa a su academia o al Instituto Bíblico, no se podía concentrar en los estudios. Él sabía que había algo más, que no era de estar estudiando teología. Así es que se va a ver al director del colegio y le dice: sigo escuchando una voz que me dice que tengo que ir a casa, al pueblito de él, y hablarle a nuestros jóvenes. O sea, él recordaba a los jóvenes con los que había estado orando allí en mi iglesia. Y Evan Roberts le pregunta al director: ¿será esta la voz del Espíritu o la voz del diablo? Y el director de la academia fue tan sensible al Señor que le dijo: Evan, el diablo nunca te va a dar órdenes como esas, así que puedes tomarte una semana libre. Evan Roberts inmediatamente se va a su pueblito, habla con el pastor de la iglesia y le dice: yo necesito hablarle a los jóvenes, el Espíritu Santo me dijo que viniera. Así es que reúne a los jóvenes y les dice: tengo un mensaje de Dios para ustedes. Ustedes tienen que confesar ante Dios cada pecado del cual estén conscientes y tienen que arreglar todo el mal que han hecho a otros. O sea, era un mensaje de arrepentimiento. Luego les dice: tienen que despojarse de todo mal hábito, de toda actitud dudosa. Lo tercero, le dice, tienen que obedecer al Espíritu Santo prontamente. Lo que el Espíritu les diga, ustedes tienen que hacer. Y finalmente, tienen que confesar a Jesús públicamente. Así es que los jóvenes respondieron, y en ese tiempo Evan Roberts tiene la primera visión sobre el avivamiento. Él vio el brazo de Dios que se extendía desde la luna hasta Gales. Él creyó en esa visión y comenzó a organizar reuniones en su iglesia, en el pequeño pueblito. ¿Saben? La carretera donde estaba ubicada la iglesia estaba llena de gente. Las tiendas cerraban temprano para que los dueños y empleados pudieran encontrar un asiento en la iglesia, porque todo el pueblo quería ser parte de esas reuniones. Hasta enviaron a la prensa un reportero para que dijera qué era lo que estaba pasando con esa aglomeración de gente, y el reportero lo único que pudo decir fue: una reunión muy extraña que duró hasta las 4:30 de la mañana y la gente todavía no quería irse. O sea, no podían entender qué era lo que estaba pasando. Era un avivamiento. Ahora, Evan Roberts sencillamente guiaba a la gente en oración, leía las escrituras, se quedaba tranquilamente sentado, mientras la gente uno por uno
comenzaban a confesar sus pecados o daban testimonios del poder de Cristo. Tenían tiempo gloriosos de adoración que duraban horas, no tenían programa, no tenían límite. Y Evan Roberts solo daba instrucciones sencillas de vez en cuando porque él dejaba que el Espíritu Santo hiciera todo. Él fue un ejemplo constante de cómo las personas pueden o deben dejarse guiar por el Espíritu Santo. Sabe que en pocos meses su fama se extendió por todo Gales y centenares de personas acudían a sus reuniones. Recuerde que solo tenía 26 años de edad. En 5 meses se convirtieron 100,000 personas en todo el país de Gales. Pero no solo fue lo que ocurrió dentro de la iglesia, el impacto social fue asombroso en todo Gales. Los jueces ya no tenían trabajo, no tenían ningún caso que juzgar, ya no había robos, dejaron de haber asaltos, no había violaciones, ya no había asesinatos, no había malversación de fondos, no había nada malo. Los consejos distritales tuvieron asambleas de emergencia para discutir y qué vamos a hacer con la policía, que ahora se quedaron sin trabajo. Entonces los policías lo que hacían era asistir a las campañas, a las cruzadas y ayudar a ordenar a la gente que caía bajo el poder del Espíritu, porque no tenían a quién apresar. El alcoholismo se redujo a la mitad. Hubo una ola de bancarrotas de cantinas. Las cantinas, los bares tuvieron que cerrar. El número de nacimientos ilegítimos o madres solteras bajó en un 44% en un año. Los negocios de juegos de azar y de alcohol perdieron. Los teatros y cines cerraron. La gente tenía nuevas vidas y nuevos intereses, ya no les interesaba hacer lo que antes hacían. Las reuniones políticas se suspendieron, fueron abandonadas porque nadie estaba interesado en la política. Los líderes políticos del Parlamento en Londres, ¿qué les pasó? Se dedicaron a ser parte de las reuniones de avivamiento porque no les interesaba ninguna otra cosa. Grandes deudas que tenían los cristianos fueron pagadas por miles de nuevos convertidos. ¿Verdad? Antes eran inconversos, al convertirse lo primero que hicieron fue pagar las deudas, Dios los prosperó. Todos hacían restitución, restituían lo que debían. ¿Y qué cree? El fútbol fue olvidado, tanto por los jugadores como por los espectadores. Nunca se dijo nada desde el púlpito, pero la gente perdió el interés en las cosas naturales y lo único que les interesaba era lo espiritual. Mire, el avivamiento galés fue una invasión poderosa del Espíritu. El reino de Dios se manifestó en la tierra y esto duró como 70 años y llegó hasta Australia, Estados Unidos y México. Yo creo que ha sido uno de los avivamientos más poderosos de la historia. ¿Sabe que en la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, el 25% de los estudiantes asistían a reuniones de oración y de estudios bíblicos como una parte del impacto del avivamiento en Gales? En Atlantic City, una ciudad que pude conocer, está cerca de Filadelfia, tenía para entonces una población de 50,000 personas. Solo 50 adultos quedaron sin convertirse, todos los demás se convirtieron. 49,950 se convirtieron. En Portland, Oregon, 240 grandes tiendas se pusieron todos de acuerdo para cerrar de las 11 de la mañana a las 2 de la tarde para que la gente pudiera ir a las reuniones de oración. Firmaron un acuerdo que nadie iba a abrir. En la iglesia bautista de Paducah, en Kentucky, el pastor recibió 1,000 nuevos miembros en 2 meses como una consecuencia de este avivamiento de Gales. Qué increíble, ¿verdad? Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿y cómo era Evan Roberts? Cualquiera diría, de seguro era elocuente, se vestía muy bien. Mire, no tenía ningún don de intelectual, si solo había pasado la primaria. No era un orador elocuente, pero tenía una pasión ardiente por Jesús. Mientras otros jóvenes estaban paseando en sus veleros en la bahía, él asistía fielmente a las reuniones de oración. Aunque al inicio solo tenía 26 años, él no tenía tiempo para distracciones y placeres juveniles. Día y noche oraba sin cesar.
lloraba y suspiraba por un gran avivamiento espiritual. Yo puedo decir que él murió a los placeres y deseos de su alma, pero que será recordado por siempre como el precursor de un gran avivamiento que cambió a Gales. Yo creo que esto amerita que nosotros lo meditemos. Yo quiero lanzarle un desafío a los jóvenes que están conectados en esta hora. Jóvenes que quizá en este tiempo solamente se piensa en sacar una carrera universitaria y después una maestría y después otra maestría. Y hemos olvidado que Dios está llamando, pero tal vez nos hacemos los sordos al llamado. Yo creo que este es el tiempo en que un avivamiento se va a gestar en este país y que, como ocurrió en Gales, hay jóvenes que van a escuchar la voz de Dios y se van a apasionar por las almas, se van a apasionar por el Señor y van a tener carga y dolor por su país. Benditos sean jóvenes. Yo declaro que su oído espiritual ahora se abre para escuchar el llamado de Dios para sus vidas. Y ahora yo quiero hablarle de un hombre contemporáneo, David Wilkerson. Este hombre nació en 1931 en Indiana. Él fue el segundo hijo de una familia de predicadores cristianos, o sea, su padre era pastor, su abuelo también. Él fue criado en Barnesboro, en Pensilvania, en una casa que estaba llena de Biblias, porque ahí todos eran pastores, eran convertidos, ¿verdad? A los 8 años de edad, David fue bautizado por el Espíritu Santo. Él comenzó a predicar a los 14 años y después de la secundaria, él ingresó al Central Bible College en Springfield, Missouri. En 1952, que él tenía 21 años, fue ordenado como un ministro cristiano. O sea, desde joven, él se determinó para servir al Señor. En 1953 contrajo matrimonio y David empezó a predicar como pastor en iglesias en Scottsdale y en Phillipsburg, que eso queda en el centro de Pensilvania. Una noche, por allá de 1957, ya casado y predicando y siendo pastor de estas iglesias pequeñas en pueblos pequeños, él estaba viendo la televisión, el Late Show, o sea, el último programa de la noche. Y de pronto vino una inquietud a él de parte del Espíritu Santo y se preguntó, ¿qué pasaría, Señor, si yo vendiera este televisor y en lugar de estar viendo este programa me dedicara a orar ese tiempo? Y claro, el Espíritu Santo seguramente le respondió, inmediatamente vendió el televisor y decidió orar 2 horas en la noche, cada noche. Esas 2 horas que dedicaba a ver el show, los comenzó a orar. Hasta que en una ocasión, después de orar, él se sintió fuertemente impulsado a leer una revista Times que estaba allí sobre el escritorio. Y él le dijo, Espíritu Santo, ¿qué quieres que vea aquí? Porque él sabía que el Espíritu Santo lo estaba moviendo a leer aquella revista. Y él comenzó a hojear la revista y se encontró con una noticia, con la historia de un niño que padecía poliomielitis. Él se llamaba Michael Farmer, esto fue en el 1957, y que él había sido asesinado en Nueva York por un grupo de adolescentes que eran miembros de una pandilla conocida como los Dragones Egipcios. Él empezó a tener un dolor y una carga y él dice, yo tengo que ir y encontrar a estos pandilleros. Fue tan fuerte el dolor de ver cómo habían asesinado a este niño con poliomielitis. Y entonces él se traslada a Nueva York en 1958 y esperaba poder hablar con los jóvenes de la pandilla. Y él fue cuando estaban siendo juzgados estos muchachos pandilleros, pero el juez no le permitió interrumpir el juicio, le tomaron una foto, salió publicado como el hombre que interrumpió el juicio, etcétera. Pero él se fue con una tremenda carga. Él dejó la ciudad, se sintió impotente, pero a su regreso, su abuelo, pastor, le animó a que continuara con el evangelismo, que no lo dejara. Así que David Wilkerson se fijó el propósito de ayudar y predicar el evangelio a miembros de bandas delictivas, pandillas, drogadictos de la ciudad.
como aquellos a los que en un inicio él quería predicarles. En 1958 fundó la organización Teen Challenge International en Brooklyn. Hoy día en todo Estados Unidos está Teen Challenge, que es para restablecer a jóvenes drogadictos a través del Señor, por supuesto. En 1963, David Wilkerson publica su libro muy conocido, La Cruz y el Puñal. Aquí escribe vivencias acerca de su ministerio con los pandilleros. Allí narra la conversión de Israel Narváez y de su amigo Nicky Cruz, líder de la pandilla Mau Maus, que más tarde Nicky Cruz se convierte al cristianismo. El libro llegó a ser un bestseller. Se vendieron más de 50 millones de copias en más de 30 idiomas. Usted se imagina cuántas personas se han convertido a través de ese libro, ¿verdad? Y en 1970 esta historia fue llevada al cine, a la pantalla grande. En 1986, David Wilkerson pasaba por Times Square en Nueva York. Esa área en ese momento era conocida como un centro de películas pornográficas, clubes de prostitución, drogadicción, venta de drogas, etc. Y cuando David mira esto, él se siente en una banca en la calle o avenida Broadway a llorar y a clamarle a Dios. Y le dijo: Dios, envía un pastor joven que les predique a toda esta gente perdida. ¿Y sabe qué le dijo Dios? No, David, no voy a enviar a otro, eres tú el llamado. Y le dijo: Señor, ¿pero por qué? Mira la edad que yo tengo. Y le dijo: porque tú amas la ciudad. Así es que David Wilkerson oró, gimió. Dice que entró en agonía durante 6 meses, una agonía de clamor hasta dar a luz ese lugar. En 1987 él abrió la iglesia en respuesta a aquello que él había visto, que él mismo lo describió como gente indigente, física y espiritualmente muerta. Eso es lo que él vio en medio de los fugitivos, prostitutas, distribuidores de crack, etc. La iglesia Times Square, que está en Manhattan, mantuvo sus servicios primero en el ayuntamiento, en la calle 43 en Manhattan, luego en el Teatro Nederlander en la calle 41. Y en 1989, la iglesia alquiló el antiguo teatro Mark Hellinger. Y en 1991 compraron el teatro. La iglesia sigue operando allí. Y hace un tiempo ya, David Wilkerson recibió del Señor traer a unos colaboradores, ministros de un matrimonio de Canadá. Los ungió como pastores, los asignó como pastores. Hay varios pastores asociados en la iglesia Times Square. Dios le habló a David de cuándo iba a partir. Él supo que estaba listo para partir con el Señor. El 27 de abril del 2011, él tuvo un accidente de carro en una carretera en Texas. Nadie se explica cómo él cambió de carril hacia el carril contrario. Fue una cosa muy extraña. Pero la iglesia sigue operando. Los pastores a los que él ungió siguen alcanzando drogadictos y la obra que David Wilkerson inició ha tenido repercusión a nivel de todo Estados Unidos y aún en otras partes del mundo. Creo que eso es un llamado para muchos de nosotros, que Dios nos está hablando más allá de lo que podamos estar viviendo ahora. Desenfoquémonos del coronavirus. Quitemos nuestra mirada de la pandemia, quitemos nuestra mirada del confinamiento y aprovechemos este tiempo para clamar y gemir a Dios por nuestra ciudad. Él nos va a hablar y no nos hagamos los sordos cuando Él nos hable. Creo que Dios nos está dando una oportunidad. Quiero mencionarle brevemente avivamientos en Honduras. De hecho, le quiero recomendar que usted lea el libro Avivamientos en Honduras. En pantalla usted va a ver dónde usted lo puede adquirir. Yo creo que la década de 1980 a 1990 ocurrió un gran avivamiento en la costa norte y en otras regiones de Honduras.
Fue una década muy especial, varias cosas ocurrieron. En 1978 había iniciado la Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo en la ciudad de Tegucigalpa. Ya para 1980 se estaba expandiendo hacia la costa norte y posteriormente al sur. Coincidió también con la llegada de AGLO, una fraternidad de mujeres fervientes en el espíritu. También llegaron aquí a Honduras y particularmente a la costa norte. Hubo conversiones significativas en esta ciudad, en la ciudad de La Lima, particularmente en el año 1984, que fue cuando yo me convertí al Señor y dejé todo por el Señor. No fui la única, hubo varias otras personas que se convirtieron de corazón al Señor. Probablemente algunas permanecieron y otras no, pero yo soy producto de ese avivamiento de ese tiempo. Saben, mis amados, en 1986, cuando nosotros iniciamos en un pequeño local en el centro de La Lima, frente donde ahora es el mercado de verduras, o sea, contiguo a Da Vivienda, al Banco Da Vivienda, rentamos una pequeña casa de madera de 2 plantas y yo tenía una farmacia en el centro, como a unas 4 cuadras de ahí de ese lugar. Y todos los días, de 12 a 1, ninguno de nosotros, los que nos reuníamos, que éramos pocos, comía, sino que ese tiempo lo dedicábamos a ir a orar allá a esa casita. En 1986, 87, 88, y ese tiempo era un tiempo de orar de rodillas y clamar por la ciudad. ¿Sabe qué ocurrió? Ahí Dios comenzó a llevar personas a las que Él les hablaba y le decía que llegaran. Así llegó Mirlen Ramos, hoy la pastora de allá de Jepsibá, en Flores de Oriente. Así llegó Jessica Patricia Martínez, que llegó porque tenía un problema en la cabeza, un tumor, algo que el Señor la sanó. A través de ella llegó su hermana. Así llegó Rafael Flores, hoy un líder de la casa. Y así comenzaron a llegar personas, Gustavo Hernández, Alexis Fernández, hoy pastor en Ciguatepeque. Así comenzó Dios a llevar personas y nosotros lo único que hacíamos era orar de rodillas y clamar por la salvación de la ciudad. Yo creo que Dios responde, yo soy testigo. Lo único que sabíamos hacer era orar y clamar. No teníamos conocimiento, no teníamos estudios, pero Dios respondió. Vale la pena. Hubo movimientos espirituales en el departamento de Comayagua, tanto en la normal de Comayagua, en la escuela normal, como también en las montañas de Comayagua. Yo fui parte también de ese avivamiento que ocurrió en Valle Bonito, en Lajas, en La Cuesta, en La Libertad, en todos esos lugares de Comayagua. Era un avivamiento acompañado de señales, milagros, prodigios, liberaciones. La gente se convertía en masas y gente iba desde la ciudad a la montaña para encontrarse con el Señor. En La Paz, en Pacheco, al mismo tiempo estaba habiendo un avivamiento. En Tegucigalpa, a través de la iglesia misionera de la profeta Gloria Ordóñez, y en La Paz a través del apóstol Lupe Mejía. O sea, fue algo que comenzó a detonar en varios puntos del país. Pozos de avivamiento que necesitamos reactivar, pero también la nueva generación necesita abrir nuevos pozos. Amados míos, yo quiero decirles algo. Yo sé que estamos en la era de la tecnología y sé que tenemos que modernizarnos y usar la tecnología a nuestro favor, pero usted puede ser muy tecnólogo y usted puede ser muy buen diseñador gráfico y usted puede ser un excelente comunicador y usted puede ser muy buen director de teatro y muy buen guionista y puede ser tremendo actriz o actor, puede ser un tremendo pintor y un excelente músico, pero si no tenemos la pasión por el Señor y por los perdidos, si no tenemos el dolor y la carga por la ciudad y por el país, nada va a ocurrir. Serán esfuerzos humanos, serán esfuerzos carnales, serán cosas de la habilidad y de la destreza nuestra, pero tiene que ser algo gemido en el Espíritu, parido en el Espíritu, dado a luz con el poder del Espíritu
Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero declarar este día para tu vida, para mi vida, para los ministerios cristianos que están oyendo lo que el Espíritu Santo de Dios nos está hablando en este tiempo. Quiero hacer una declaración, quiero hacer una oración por ti. Quiero que por favor en esta hora, si tú puedes, ahí donde estás, si pudieras arrodillarte, te lo agradecería. Si puedes ponerte de rodillas y levantar tus manos al Todopoderoso, que podamos decirle juntos: Padre, en esta hora, yo reconozco que necesito dolerme por lo que está pasando en mi país. Yo reconozco, Señor, que necesito ese gemido, ese llanto, ese quebranto interior. Señor, cambia mi corazón de piedra por un corazón de carne. Padre Santo, yo te pido, pon en mí el querer tuyo, pon en mí el sentir tuyo, que yo pueda ver como tú ves y sentir como tú sientes. Espíritu Santo de Dios, lléname en esta hora, llena mi vida. Empodérame, lléname hasta lo más profundo de mi ser, que todo en mí rechace el mundo, que todo en mí rechace el pecado, que todo en mí rechace la vanidad y aquello que no edifica. Espíritu Santo, quiero escuchar con claridad tu voz. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Dónde quieres enviarme? ¿Qué quieres que yo haga? Que yo pueda gemir y clamar para dar a luz una Honduras diferente, una Honduras nueva, que mis generaciones puedan vivir en una nación distinta. Señor, yo he creído que un avivamiento está a las puertas. Yo he creído que cuando los profetas hablaron, estaban hablando de parte tuya. Yo misma, Señor, he recibido que es el tiempo de un avivamiento poderoso que se avecina. Hay una ola de salvación como nunca para Honduras. Hay una ola de liberación como nunca para Honduras. Hay una ola de sanidades, de milagros, de prodigios, de señales, y no se hará a través de ministros extranjeros. Serán hondureños que se levanten, serán jóvenes apasionados por Dios que se levanten para predicar el evangelio. Oh Dios, te necesitamos. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, necesitamos de ti en esta hora. Quiero renunciar, Señor, a todo lo que es vano. Quiero renunciar yo a todo lo que es hecho con esfuerzo natural y humano. Quiero renunciar a toda estrategia carnal y quiero renunciar a todo proyecto que haya venido de mi mente y no de tu Espíritu Santo. Pero quiero tener el sentir que el Espíritu Santo tiene en este tiempo. Quiero ver una nación transformada. Quiero ver una nación cambiada. Yo quiero ser parte. No quiero irme de esta tierra sin ver el avivamiento que ha sido prometido. Yo sé que seré parte, yo sé que lo veré. Espíritu Santo, sé propicio a nosotros. Espíritu Santo de Dios, por favor, habla a los niños, habla a los jóvenes, habla a los adolescentes. Habla a los ancianos, como en las Islas Hébridas, donde 2 ancianas clamaban hasta que vieron el avivamiento, porque no hay edad, no hay límite. Todos podemos clamar por una Honduras nueva. Yo declaro en el nombre de Jesús una Honduras diferente, una Honduras nueva. Declaramos un nuevo amanecer para Honduras, y que de todos los rincones de esta nación, de los 18 departamentos y de los 298 municipios, surgen personas tocadas por el Espíritu Santo, con un profundo amor por esta nación, para ver a Honduras cambiada, transformada. Declaramos el fuego poderoso del Espíritu Santo. Saben, esta hora yo estoy viendo
como lenguas de fuego que se posan en cada uno de los municipios de los 18 departamentos de Honduras. Yo sé que el Espíritu Santo de Dios está pronto y está presto, está esperando que nosotros respondamos y que nosotros iniciemos la labor de rodillas, con quebranto, con dolor, con gemido, dando a luz el deseo de Dios y el proyecto de Dios. Dios mío, yo renuncio a mi proyecto para abrazar tu proyecto. Quiero tu proyecto, Señor, quiero tu sueño. Renuncio a mis sueños para dedicarme a vivir tus sueños. Señor, que los años que me quedan, yo pueda entregarlos plenamente a ti. Amén, amén. Seas bendito tú y toda tu casa, que esta palabra repercuta en ti y que la puedas compartir y transmitir a otros. Hasta la próxima. Para mayor información, comunícate con nosotros.